Bueno, no me queda más que dar inicio a esta segunda sesión, como decíamos, que hace clausura a esta actividad. Y tenemos aquí a alguien que ya ha estado muy presente en otros momentos con el Maranata, que es Arely Hernández, directora del Museo Maná de las Sagradas Escrituras, a la cual les pido un fuerte aplauso, y quien les va a exponer fueron los evangelios testigos de la muerte de Jesús. Adelante, Arely, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a cada uno de ustedes por abrirse el espacio de acompañarnos solidariamente. Nos pidieron conversar sobre si fueron los evangelistas testigos de la muerte de Jesús. Yo creo que sería la primera pregunta de evaluación respecto a la ponencia recién brindada, ¿no? Ya el profesor Enoch dio respuesta. Pero pensaba yo, ¿cómo podemos saber si fueron los evangelistas testigos o no de la muerte de Jesús? A menos que nos hiciésemos una segunda pregunta. Si nos apoyan, por favor, con la siguiente lámina. Y la pregunta, en primer lugar, tendría que ser, ¿quiénes fueron los evangelistas? ¿Quiénes fueron los 4 evangelistas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Y para tratar de abrir un panorama respecto a quiénes fueron los evangelistas, vamos a tomar como referencia uno de los textos que el museo ha buscado brindar para fortalecer una reflexión sólida y de un autor de quien también se habló de manera rápida en la ponencia anterior, pero es el profesor Oscar Cullmann, cuyo texto lleva por título El Nuevo Testamento, formación y contenido de los 27 documentos de las escrituras griegas. Así que todas las citas que ustedes adviertan en esta presentación van a poder encontrarlas trabajando este texto. La presentación pretende ser solo una antesala para despertar inquietud e interés en un trabajo que nos compete a cada uno de manera personal y para el que no hay atajos. Decir, uno podría decir, pues ya escuché la presentación de los profesores y ya tengo dominio sobre el Jesús histórico o el análisis de los evangelios o la formación de los mismos. Pero en realidad estas pláticas pretenden solo abrir una inquietud para que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad del estudio personal, del trabajo que nadie nos puede dar de manera digerida por más ponencias o conferencias que escucháramos, y que tiene que ver con la oportunidad de vincularnos directamente con la bibliografía, con la literatura, que no es fundamentalmente comercial, sino de orden
yo diría de un compromiso existencial incluso, no solo de orden académico, sino de esta necesidad por una clarificación sobre nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Quienes tenemos fe y quienes no, pero están en busca incluso de fundamentos, bajo qué piso común podemos pararnos para entrar en algún diálogo. Adelante, si nos apoyan con la siguiente lámina. Así pues, voy a pedirles que tengan, quienes tienen su Biblia a la mano, muy ágilmente disponibles para hacer algunas búsquedas. Pensemos, por ejemplo, en según Mateo, ¿no? El primer evangelio en el orden canónico, y lamentablemente creo que no tenemos la mejor proyección, pero esta imagen pretende ser un papiro por allá del siglo segundo o cuarto, que quizá es el más antiguo, que recupera ya los evangelios en su momento de redacción y de recoger las tradiciones que recogen. No son documentos que tienen título como nuestras Biblias hoy. Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, verso 1. No solo no tienen nombre, título, sino tampoco tienen versículos, ni capítulos, ni subtítulos, ni nada semejante, ¿no? Entonces, el texto es solo la evocación de el papiro quizá más antiguo, en donde se puede rastrear ya un documento que le asigna el título de Mateo a este corpus, a esta tradición que quedará en el primer lugar de los documentos canónicos neotestamentarios. Y sabemos, por los eruditos que se han dedicado a este estudio, que este vínculo, según Mateo, dado al primer escrito evangélico, sucedió por allá alrededor de finales, pasado mediados del siglo segundo. ¿Podemos avanzar? Y, sin embargo, no voy a tratar de manera exhaustiva ni magistral como el profesor Enoch una historia crítica en términos literarios, sino nuestro interés en esta segunda parte es quizá animarnos a por lo menos despertar, desempolvar nuestro recuerdo de qué es lo que interiormente dice de sí el documento, más allá de su historia literaria. De momento tratemos de pensar, ¿hay algún lugar en donde el evangelio mateano dice, yo, Mateo, decidí comenzar esta redacción y por tanto este evangelio es el testimonio según San Mateo? No. Y sin embargo, sí tenemos algunos comparativos que nos dan un poco de idea no a manera de cerrar la investigación, sino diríamos de abrir. ¿Cómo redacta, por ejemplo, Mateo? El profesor Raymond Brown será precisamente quien nos recupera en su introducción al Nuevo Testamento la singularidad que tiene la escritura de Mateo cuando se nombra a los 12. A los 12 será solo Mateo el único evangelio que asigna a Mateo el nombre de Mateo. Allá en Mateo capítulo 10 es interesante que se nos señala en la tradición mateana, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Interesante, incluso que Jesús pone sobrenombres a sus discípulos, ¿no? Les cambia el nombre y tiene ello una implicación importantísima en términos existenciales. Ya no te vas a llamar Simón, sino serás Pedro, ¿no? Y Andrés, su hermano, etcétera, etcétera, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, ¿no? Dice Mateo. Marcos nos presentará, estos son los 12, y llegado el nombre, bueno, acá también hay un cambio, ¿no? A Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, ¿no? Hijos, esto es, hijos del trueno. Y
Bueno, Andrés, Felipe, Bartolomé y Mateo. Y Lucas recupera también Mateo, ¿no? Pero solamente es la tradición mateana que señala que él era un publicano. ¿Cómo sabía Mateo que Mateo era un publicano? ¿Acaso es una firma anónima de pretendida autenticidad en torno a... Vamos a mirar qué es lo que dicen los demás evangelistas. La siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, cuando se habla de quién es el publicano. Los otros dos evangelistas, en contraste, vio a un publicano llamado, no se llamaba Mateo, pero en la selección de los 12, según Mateo, el publicano es Mateo. ¿Cómo sabe Mateo eso? ¿Por qué se le cambió en algún momento el nombre, ¿no? Y bueno, acá está Lucas. Marcos también usa simplemente, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la banca de los tributos públicos y me dijo, sígueme. Existe incluso también la posibilidad de que hubiese habido una alteración vocálica en el nombre y que Mateón tuviese vínculo con esta idea del seguimiento, ¿no? De discípulo, de ser un discípulo, y por ello quizá el cambio de nombre, pero de momento dejo allí la pregunta abierta y voy a dejar muchas preguntas abiertas con el ánimo de que ustedes adquieran su texto, porque Kuhlman precisamente profundizará más en torno a quienes pudieron haber sido los autores de estas 4 tradiciones y de estos 4 testimonios que convergen en reconocer al Mesías y con él la llegada de la salvación para la humanidad, ¿no? Vamos adelante. Si dejáramos de momento por aquí la idea de el autor del documento mateano, sabe que Leví se llamó Mateo, y en contraste con las otras 2 tradiciones, es el único que deja claro que ese era el nombre con el que Jesús terminó llamándole. Vamos adelante, por favor. Seguimos en la incógnita de quién es él, ¿no? Pero la erudición y el estudio literario que tiene que ver con cuáles son las características estilísticas, incluso la historia teológica, cuáles son las inquietudes o las propuestas que recupera el redactor de esta tradición, cuál es el enfoque, cuál es la inquietud, para quién está escribiendo, por qué está escribiendo de la manera en la que estructura cada uno de los hechos, permiten por lo menos, si no identificar a la persona histórica y ahora podríamos pensar física o con un nombre esclarecido, sí que nos permiten por lo menos advertir que el redactor que recoge las tradiciones en el primero de los evangelios canónicos sería fundamentalmente un teólogo. Y ya la antesala que el profesor Enoch nos mostró resulta muy significativa. Los evangelios no son escritos, no son quizá primero producto de un pensamiento individual. Los evangelistas no van detrás de Jesús en el momento efectivo de su operar, redactando lo que está aconteciendo. Los evangelistas, si pudiéramos pensar en términos de preocupaciones y de vocaciones, son fundamentalmente teólogos. Yo podría decir teólogos y literatos. Son verdaderos artistas de la palabra. Y un artista de la palabra ha tomado y ha abrevado de la tradición comunitaria para confeccionar su obra. Y no solo ha tomado y ha bebido de la tradición comunitaria, sino ha tenido que pasar mucho tiempo solo, meditando en el significado de los hechos y en la forma en la que ha de estructurar su obra para que logre el efecto fundamentalmente edificante para la comunidad
a quien está dirigiendo su obra. De tal forma que Mateo nos deja ver, ¿alguien puede ayudarnos con el texto de Mateo 15:2 y 5:22? Nos deja ver por su manera de escribir y por las curiosidades que pasa por alto o las explicitudes que hace, que la mano del redactor final es la de un teólogo judío. Ya no entiendo qué fue lo que yo escribí ahí. Convertido al cristianismo, ¿no? Evidentemente, esto tiene quizá una implicación de, es posible que esté escribiendo para judíos que conocen sus propias costumbres. ¿Alguien tiene estos pasajes? Adelante. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Tiene el siguiente? Mateo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas gracias. La expresión mateana no es la de una pluma que tiene una preocupación por explicar cuáles son las tradiciones judías, en todo caso que se mencionan en el primer verso. Incluso la tradición mateana es capaz de usar algunos términos que no siente la necesidad de explicar. Imagínense ustedes que de pronto van a escribir una obra para, no sé, un grupo de creyentes de habla inglesa, ¿no? Es distinto si ustedes piensan que van a escribir para un público hispano, que tal vez incluso dentro de la hispanidad, para un público mexicano que conoce ciertas jergas, ciertos modismos que son propios de nuestro ámbito. Pues algo así es lo que el profesor Kuhlman está insistiendo cuando piensa en los estudiosos. Han concluido que el personaje que ha recogido la tradición del primer evangelio es un judío que está dirigiendo su texto también a una población de judíos que tienen perfectamente nociones y claridad respecto a sus costumbres. Incluso el término raca, que me parece ser el término que usa Mateo 5:22, es un término que Mateo no se preocupa por traducir. En contraste con otros evangelistas que miraremos, hacen acotaciones o explicativos de orden, esto quiere decir tal. Bueno, si nos está explicando es porque piensa que no sabemos qué es, ¿no? Y eso significa que el público, ineludiblemente, es un destinatario distinto. Pero además, Mateo, en términos teológicos, presenta una estructuración de los hechos y pone en boca de Jesús y a Jesús en algunas escenas tremendamente tensionantes. Yo diría que en general los 4 evangelios, pero quizá en Mateo es muy marcado, esta idea de hay que presentar cuál es la actitud, si nuestro público es este público judío, cuál es la actitud que tiene el maestro judío, el ungido, el Mesías, respecto a las tradiciones y a la interpretación que se le da a nuestra ley, ¿no? Mateo está queriendo de alguna manera soltar las amarras del judaísmo oficial sin dejar de establecer una continuidad entre el Viejo Testamento y la presencia escatológica de el Mesías, en quien todo lo antiguo cobra una luz y una esperanza novedosa. Mateo está manifestando, digamos, escenas en las que es posible ver al maestro interpretando la ley
y será Mateo el que ponga en boca de Jesús esta expresión, ¿no? No he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Vamos adelante. Con ello podríamos quizá de manera, reitero, solo para despertar el apetito por una lectura más profunda en torno a la obra del profesor Kuhlman, insistir en que el nacimiento de estas obras acaece después de largos años de experiencias comunitarias. Después de por lo menos el año 70, es posible que los eruditos comiencen a fechar la redacción del primer evangelio canónico, y algunos llegan a identificarla con el año 80 después de Cristo. Y quizá más que una atribución a una persona individual, se piensa en algo más parecido a un cuerpo colegiado, una escuela que ha venido reflexionando en torno a esos hechos, por lo menos cuántos años si Mateo se hubiese redactado en el 80. ¿50 años después de qué? Bueno, y si Mateo recoge la tradición en torno a su nacimiento, por ejemplo, por el lado de José, ¿no? Entonces, han acontecido por lo menos 8 décadas desde los primeros hechos de los que nos habla el documento, y por lo menos unos 50 años desde que el maestro estuvo aquí, murió y resucitó, ¿no? Eso tiene la implicación, pues la pregunta original de esta segunda sesión era si fue un testigo ocular o no, ¿no? Pues no es un testigo ocular de la obra de Jesús, a menos que efectivamente fuese Leví, en el caso de que fuese esta firma. Pero más allá de ello, podríamos reiterar o remitirnos a las implicaciones de una escuela más que de una persona. Sí se puede identificar quizá un redactor final, y ese redactor final tendría la identidad o la personalidad de un grecoparlante que además conoce muy bien las escrituras del Viejo Testamento, como lo harán prácticamente los 4 evangelistas y gran parte o todos los autores del Nuevo Testamento. Conocerán las escrituras judías en su traducción griega, es decir, en la versión de los 70s, ¿no? Hasta ahí, solo para despertar el ánimo por conocer qué es lo que el profesor Kuhlman sigue abordando en torno a la figura mateana. Si pensamos ahora en el Evangelio de Marcos, ¿podemos avanzar? También este título, según Marcos, sería unido a este texto, y este también es uno de los papiros antiguos en torno al texto de Marcos, alrededor de la segunda mitad del siglo II. Y si nos detenemos a trabajar de manera interior, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Marcos sobre su autor? ¿Cómo y por qué comenzó a atribuírsele a un Marcos, que podría ser un Juan Marcos por allí mencionado en el libro de los Hechos o en las epístolas paulinas o incluso en Pedro? ¿Quién sería ese Juan Marcos? ¿Por qué se le atribuyó a él si no está dentro de la lista de los 12? ¿No se supondría que los testimonios más confiables y fieles del Evangelio tendrían que venir de alguno de los 12 discípulos de Jesús? ¿Y Marcos es uno de los 12? Vamos a ver qué dice por lo menos el texto intrínsecamente. Vamos adelante, por favor. ¿Quién es ese tal Juan Marcos? ¿Alguien que quiera ayudarnos a buscar Hechos 12:12? Y tal vez para no abrir tanto el asunto, por lo menos 12:25 también, y Colosenses 4:10. Adelante, por favor. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y por lo menos se dice allí de él que su madre, y posiblemente en una de las últimas palabras, ¿no? Se podría incluso también considerar allí sí a él uno de los discípulos. Estaba en Jerusalén su casa, la casa de su madre, y que ahí recibía a algunos discípulos para la oración, el partimiento del pan y todo lo que Hechos nos narra, ¿no? Entonces, por lo menos parece que es una persona, si fuese él el individuo final que redactó, entonces parece que ha compartido con la primera generación de cristianos la vivencia post-pascual, ¿no? ¿Quién tiene estos dos por allí? Hechos 12:25. Bernabé y Saúl volvieron a la Antioquía después de terminar su trabajo, y Juan Marcos los acompañaba. Entonces, Juan Marcos aparece acá como un compañero de viaje de Pablo. Nada, ninguna figura menor, ¿no? Y por acá, Colosenses 4, por acá, adelante. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Bueno, ahí quién está escribiendo. Sí, este texto debería estar acá arriba, ¿no? El autor del texto es Pablo y está vinculando otra vez como uno de los conocidos, no menor, en tanto que primo de Bernabé, incluso aquel que les habría dejado y por quien Pablo tendría alguna desaveniencia con Bernabé en sus viajes misioneros, ¿no? Pero la tradición de Primera de Pedro, alguien que quiera ayudarnos con Primera de Pedro 5:3, nos evoca también a Marcos no solo como un acompañante de Pablo. 5:13, ¿verdad? Dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Claro, acá entonces comienza a cobrar fuerza el hecho de que a pesar de que Marcos no es uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles, perdón, sí es discípulo, pero además es un muy cercano compañero de viaje de uno de los 12, Pedro, y de el gran teólogo que redacta una porción muy significativa del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo de Tarso. Allí tenemos posibilidades para pensar quién pudo haber sido ese Juan Marcos. Pero además, dentro del propio Evangelio, habría una especie de anécdota innecesaria si se piensa en qué es significativo en torno a la pasión y muerte de Jesús. Vamos a ver cómo nos narra justamente, vamos adelante, el texto de Marcos 14, 51 y 52. Decía yo, pareciera que cada evangelista, en tanto tiene una perspectiva teológica, va a ordenar los hechos según e incluso a seleccionar escenas que abonen a la perspectiva teológica en torno al Mesías que pretenden comunicar, ¿no? Pero esta expresión que resulta, decía yo, anecdótica, casi innecesaria, uno se podría preguntar, ¿qué aporta esto en términos teológicos a la pasión, a la resurrección de Jesús? ¿Quién tiene el texto? Marcos capítulo 14, versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Decía yo, ningún otro de los evangelistas recupera esta anécdota, solamente Marcos, y pensaríamos, parece una anécdota que no aporta demasiado en términos teológicos. ¿Sería acaso esta una anécdota que significa la firma otra vez de autenticidad de aquel que lo vivió, de aquel que, si fuese él el redactor que recoge la tradición del segundo evangelio canónico, habría sido por lo menos en parte un testigo ocular de los hechos? Lo dejamos ahí a manera de preguntas para invitarles otra vez a volver al texto del profesor Kuhlmann, ¿no? Que abrirá senderos para fortalecer la idea de incluso replantearnos si tiene y hasta dónde tiene importancia y por qué podría tener importancia pensar y preguntarnos si fueron o no fueron testigos oculares de estos acontecimientos los evangelistas. Vamos adelante. Algunos rasgos, ¿verdad?, de estilística. En contraste con la redacción mateana, Marcos tiene algunos giros sintácticos que quizá no hablan del mejor dominio del griego por su parte, ¿no? Es decir, pareciera que tiene en mente que sus destinatarios no son judíos y son del mundo de la gentilidad. ¿A qué nos referimos por giros sintácticos arameos, que es lo que menciona el profesor Kuhlmann? Bueno, pues a que él está escribiendo ¿en qué lengua? En griego, ¿no? Todo el Nuevo Testamento originalmente se escribió en la lengua griega, una de sus variantes, la variante koiné, ¿no? Y sin embargo, él, en su forma de escribir, da cuenta que no tiene el mejor dominio del griego. Como si a ustedes hoy les pidieran publicar un artículo fundamental en la lengua internacional, ¿no? Si uno no tiene un muy buen dominio del inglés, pues tal vez va a brotar allí que hacemos un pensamiento en español y después trazamos no solo las palabras, sino el orden o la sintaxis del español. Algo así le pasaba a Marcos, de tal forma que algunas de sus expresiones quedaban como Jesús será conducente de ellos. Solo un intento de aproximarnos para pensar en lo que implica este giro sintáctico de arameísmos, en vez de Jesús les conducía. Un buen español diría, nunca, no sé, de pronto se nos rompen los oídos, ¿no? Si escuchamos algo así, pero un buen español diría, Jesús les conducía. Y por otro lado, también encontramos algunos latinismos en su pluma, que podría implicar la posibilidad de que sus destinatarios o su lugar, ubicación geográfica de escritura, está ya muy vinculada a comunidades fuera del judaísmo palestinense, ¿no? Estará en Roma, escribirá para una comunidad gentil, en contraste con la literatura mateana que surge dentro de una comunidad judía que se ha convertido al cristianismo y que sigue pensando en que sus destinatarios serán judíos. Está por lo menos allí la pregunta. Y algunas expresiones explícitas, explicaciones, no expresiones. Marcos, en contraste con Mateo, cuando usa algunas expresiones arameas, sí tratará de explicar. Cuando remite o evoca costumbres judías, por ejemplo, Marcos 5:41, si alguien quisiera apoyarnos, sí insistirá, esto que estoy diciendo significa tal, ¿no? Entonces está pensando, si pensara escribir para personas que conocen perfectamente esas costumbres, no tendría por qué dar mayor explicación, ¿cierto? ¿Alguien encontró el pasaje? Adelante, por favor. Tomando la mano de la niña de Talita con el traducido de niña. Hermoso, ¿verdad? Una expresión muy, muy hermosa, pero que para Marcos es importante, por un lado,
hacer o poner el peso en la expresión aramea para recuperar quizá un peso de historicidad. Les estoy contando cómo fue lo que dijo, ¿no? Lo dijo incluso en arameo, talita kumi. Pero como ya sé que ustedes no hablan ni arameo, ni hebreo, ni nada semejante, les traduzco, que significa, niña, a ti te digo, levante, ¿no? Esto nos permite como pensar un poco a quién está dirigiendo su escrito. Y finalmente, insistir en que los eruditos habrán datado el nacimiento de esta tradición de Marcos hacia el año 70, de ahí que el profesor Enoch muy bien señalaba ya, si en algún momento se pensó que el orden cronológico era Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los estudiosos en la actualidad ya no tienen mayores inquietudes por plantear que el orden canónico no es el orden cronológico en el que se redactaron los evangelios. Marcos sería el evangelio más antiguo y con todo de por lo menos una meditación de 20 años, una meditación comunitaria que ha estado sentándose para pensar, bueno, sí es cierto, nosotros estuvimos con Jesús, vivimos con Él, lo escuchamos, nos dijo muchas cosas que no pudimos comprender, pensamos que todo era un fracaso y luego resucitó y ahora estamos acá. ¿Qué significa todo esto que hemos estado viviendo? Hay un proceso de reflexión comunitaria que va caminando en la lentitud y en el ejercicio incluso de reflexionar en conjunto, que es muchísimo más lento quizá que hacerlo solos. Y solo 20 años después surge propiamente la tradición de Marcos, si bien ya habrían surgido, según algunos eruditos, algunas propuestas de dichos, ¿no? De resguardar a alguien que tal vez resguardó en algún cuaderno, Jesús estuvo diciendo estas cosas, ¿no? Y un documento fuente del que se hablaba hace un momento. Lo cierto es que se data por acá la tradición de Marcos. Vamos adelante para pensar en Lucas. Acá tenemos solo una imagen de también relativamente temprana, pero ya con una elaboración teológica muy fuerte en torno al tercer evangelista, ¿no? Los cristianos en las catacumbas harían este tipo de imágenes en torno a los evangelistas y también San Lucas sería un título posterior al momento en el que se redactó y se uniría a este escrito por allá del siglo II. Vamos adelante. Es muy evidente, quizá es Lucas, no quizá. Lucas es el único documento y evangelista que nos cuenta cómo es su método de trabajo. No nos dice nunca, yo, Lucas, el médico, compañero de viajes misioneros de Pablo, te dedico a ti, oh excelentísimo Teófilo. No dice quién es, nunca menciona y firma con su nombre, pero sí nos permite advertir cuál ha sido su proceso de trabajo. Un proceso en donde signa con toda claridad que su obra es el testimonio que nace de la fe de una comunidad. Lucas no le está diciendo a Teófilo, te voy a decir lo que yo viví para que tengas certeza de que los hechos fueron así. Lucas está diciendo, voy a hablarte para darte certeza, pero a partir de que conozcas cuál fue mi procedimiento de trabajo. Y fundamentalmente es que mi trabajo se basa en la tradición que recupera por lo menos 3 fuentes. La primera de ellas es varios relatos compuestos antes del mío. ¿Quién tiene por allá Lucas 1, primeros 4 versos? Adelante. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto,
Yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ahí está, ¿no? Lucas está diciendo, yo estoy haciendo un trabajo de recoger, de seleccionar, bueno, de investigar, de poner en orden lo que es ante todo un testimonio comunitario. Muchos ya han relatado. Entonces, en primer lugar, he consultado esos relatos de esos muchos. Y he ido al testimonio de aquellos que fueron testigos. Y ya con eso está implícita la idea de yo no fui testigo de los hechos que voy a narrar. Fui a consultar a los que fueron testigos de lo que ha acontecido entre nosotros. Y además, resulta que las tradiciones evangélicas surgen no por una inquietud historiográfica a la manera en la que hoy pensamos la historiografía, ni siquiera existe la historiografía cuando surgen los evangelios, ¿no? No es que quiero redactarte minuciosamente a qué hora nació Jesús, cuánto pesó y qué día era. Tampoco quiero redactarte minuciosamente cómo acontecieron los hechos per se. Lo que redactamos es producto de la predicación. Lo que redactamos es producto del culto comunitario. Lo que redactamos es producto de una fe que se ha venido comprendiendo a sí misma a la luz. Pues a la luz miraremos quizá más adelante en el Nuevo Testamento, no es propiamente de este tema el asunto, pero para los escritores neotestamentarios y Lucas de los 4 evangelistas es el más enfático en ello, a la luz que solo el Espíritu Santo puede dar para alumbrar lo que ha acontecido. Nuestro criterio no es un criterio historiográfico, ni histórico, ni meramente literario, sino fundamentalmente teológico. He recurrido a ellos porque ellos han venido predicando de manera oral, de una generación a otra, lo que efectivamente ha significado lo que ha acontecido. Es decir, el interés no está solo en el acontecimiento per se, sino en el significado y en el sentido de ese acontecimiento. Vamos adelante. Con esto podríamos pensar, bueno, la personalidad de nuestro tercer evangelista es que por lo menos por su método se deja entrever como un intelectual metódico y cuidadoso de la historia. El hecho de que su criterio fundamental no sea histórico no quiere decir que se va a inventar a la manera de una ficción todo lo que está aconteciendo. Por supuesto que tiene un peso, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? En contraste, por ejemplo, con Marcos, él tiene un uso refinado de la lengua griega, al grado tal que algunas de sus expresiones incluso evocan la lengua del griego clásico. Y sin lugar a dudas, dice por ahí el texto, he tomado tiempo para ordenarlo. Lucas no investigó y dijo, voy a poner todo lo que me acaban de decir mis informantes claves, ¿no? Tuvo 50 entrevistas con María, 50 entrevistas con varios discípulos, y todo eso puso Lucas en su evangelio. No, ¿cómo dice el texto? ¿Me ha parecido? Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. He decidido, ya hice una investigación. Ahora toca armar literariamente el producto. ¿Por dónde empiezo? Mateo empezó in media res, podríamos decir. Digo, Marcos empezó in media res, ¿no? En contraste con Mateo o Marcos, que tratan de empezar por el nacimiento de Jesús. Bueno, Lucas
tiene una pluma literaria fascinante. Va a hacer un trabajo no menor. ¿Y quién es, por tanto, este Lucas? ¿Será un cristiano convertido desde el paganismo? ¿Será más bien, y por tanto, quizá un compañero de Pablo? ¿Será un médico de profesión como muchos han propuesto? ¿Quién es Lucas? Bueno, les animo a acercarse al texto del profesor Kuhlman. Habrá incluso en la actualidad algunas propuestas en torno, alguien piensa, ¿no? Lucas, el médico amado. Yo creo que tienen esta frase de las cartas paulinas. ¿Sería este el autor de nuestro tercer evangelio? Si era el médico amado, tiene un griego elegante, el dominio formidable y magistral, ¿sería una persona que viene de la gentilidad griega y que se ha convertido al cristianismo? O más bien, incluso si pensamos, ¿quién es el excelentísimo Teófilo? Y si resulta que Teófilo es una persona cercana al oficialismo judío de la época, posible sumo sacerdote, cabría la posibilidad de que Lucas esté escribiendo a la manera de un rabino y de la exégesis de los rabinos judíos para tratar de persuadir a alguien dentro del judaísmo, no menor en tanto sumo sacerdote, de la fe cristiana. No lo sé. Les animo a que busquemos parte del asunto, pero por lo pronto hay algunos indicios de la personalidad de nuestro tercer evangelista. Y vamos por el cuarto evangelista. Bueno, antes de ir al cuarto, dice que Lucas tiene un especial interés por los paganos, ¿no? Sería un evangelio que sería el único quizá que nos recupera ejemplos como la parábola del buen samaritano, que nos pone a Jesús dialogando así con cierta tensión por darle ejemplaridad a los paganos en medio del judaísmo, ¿no? Hay una insistencia, decía yo hace un momento, por el papel fundamental del Espíritu Santo. Lucas, el teólogo, sabe que el cristianismo no puede depender solo de los hechos que han acontecido si esos hechos no son vivificados interiormente en la vida de cada creyente por la comunión amorosa con el Espíritu. Y Lucas será el único que insistirá en que lo que hay que pedir al Padre, que no va a negarnos porque el propio Padre quiere darlo, es el Espíritu, ¿no? Es un texto nacido de una comunidad cristiana de origen pagano, será alguna propuesta, cuya redacción surge 20 años después de la muerte del apóstol Pablo, y esto lo remite por lo menos hacia el año 80 después de Cristo, ¿no? Ahora sí, vamos con el cuarto evangelio. Según Juan, de manera semejante, y aquí hay una reproducción facsimilar, quizá de el papiro más antiguo, y digo quizá porque incluso algunos podrían pensar no necesariamente es el Evangelio de Juan, pero por lo menos que contiene una expresión que ahora se ha integrado en el Evangelio canónico de Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente Juan, el canónico, el evangelista, está recuperando una tradición escrita previa a él y que posiblemente esa tradición esté manifestada o patentada en un papiro que data de finales del siglo II, principios del siglo III, ¿no? El papiro 52, así denominado por su nomenclatura. Alrededor del siglo II, ya Juan está asociado a la producción, el nombre de Juan está asociado a la producción del cuarto evangelio. ¿Y cómo fue, digamos, esta asociación? El profesor Kuhlman insistirá en recuperar que históricamente sería Ireneo, y acá estamos hablando ya de obispos que estaban sirviendo en diferentes comunidades de la gentilidad a las iglesias
que se habían fortalecido y que habían nacido en lugares de la gentilidad, y sería este obispo quien comienza a dejar por escrito algún indicio en el que, por ejemplo, expresa: Juan, el discípulo del Señor, ha escrito el Evangelio, no dice cuál, solo dice, ha escrito el Evangelio cuando estaba en Éfeso, es decir, en Asia. Después, otro de los obispos contemporáneos, Zapatías, insistiría, o por lo menos dejaría, además me parece un obispo que escribía con mucha ambigüedad, pero expresaría: Juan el apóstol y Juan el mayor, haría una distinción. Hay más de un Juan, ¿no? Ya no sé qué dice ahí. Juan el mayor, distinto al hijo de Zebedeo, sería uno de los autores del Evangelio. Entonces, acá por lo menos la pregunta está, bueno, dejemos la asociación de Juan, pero ¿cuál de los dos Juanes? ¿El hijo de Zebedeo, que había andado con Jesús entre los 12 apóstoles, o Juan el mayor? Sería el redactor final de una obra formidable como el Cuarto Evangelio. Vamos adelante, por favor. Si quieren conocer un poquito más, vayan a revisar esta obra del profesor Pullman. Por lo menos, y se plantea aquí a manera de pregunta, ¿ha sido un testigo ocular de parte de la vida de Jesús? ¿Qué es lo que dice interiormente, por lo menos, el propio Evangelio? ¿Quién quiere ayudarnos? Estamos ya casi cerrando para abrir un espacio también de preguntas y de cierre. ¿Quién quiere ayudarnos a revisar este texto? Son problemas verdaderamente amplios en términos tanto literarios, fundamentalmente literarios, porque acá ya estoy haciendo una combinación tanto de Juan 20 como Juan 21, que podrían ser incluso textos de autores diferentes. Pero más allá de ir de manera más profunda, tratemos de identificar por lo menos algunos pasajes que puedan ser orientadores sobre qué dice el propio autor del escrito que quedó integrado en la canonicidad neotestamentaria. ¿Alguien? Adelante. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, si asumiésemos que este texto es del redactor final, el redactor final está diciendo: y vimos su gloria, ¿no? Es decir, se siente parte o miembro de la comunidad que fue testigo ocular de el acontecimiento salvífico. Lo dejamos ahí. 19:35. Dice, el que vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Es un texto importantísimo, ¿no? Para el propio autor. Está diciendo: a ver, no me estoy inventando las cosas, las he visto y les estoy dando testimonio. Pero además está expresando cuál es la intención de su escrito. Es la del historiador que no quiere que olviden lo que aconteció en la secuencia y en los sucesos que ha narrado. ¿Es esa la perspectiva? ¿De quién es? ¿De quién? Claro, otra vez miramos la intención teológica, ¿no? Hay una necesidad de edificar para que crean. 20, 30 y 31, creo. Bueno, por acá por lo menos pensaríamos, el autor está diciendo que es testigo ocular, ¿no? 20, 30 y 31. Habría un segundo problema, habría que pensar hasta dónde es posible dar crédito a ese autor y saber quién es ese autor, ¿no? Juan 20, versículo 30. Y
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, más claro, difícil incluso para el profesor Piñeiro, ¿no? Decirle que justo como se ha patentado en la historia de la crítica literaria y de la historiografía o de la historia, ¿no? La intención expresada por los mismos evangelistas no es la intención de hacer historia, menos de hacer historiografía, ¿no? Y finalmente, 21, 24 y 25. Adelante. Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. ¿Que no había dicho ya eso? Solo lo dejo también a manera de inquietud. Es posible que 21, capítulo 21, sea la pluma de un autor diferente al 20, que en sentido estricto ya está haciendo una conclusión del 20-30 en los versículos subsiguientes. Parece que este autor ya está cerrando aquí. Y luego viene un capítulo último que va a recuperar otra vez a manera de cierre y de conclusión. Solo para ir abriendo inquietudes y advertir que el estudio de la escritura es un estudio profundísimo, que tiene aristas y vertientes que van a precisar paciencia nuestra y perseverancia si queremos tener un compromiso serio con ellas, si queremos vivir la explicación de una fe que se hace más sólida, o incluso la no explicación, que también puede ser un camino para fortalecer las vivencias y las preguntas que sí tienen que hacerse, ¿no? Pero por lo menos intrínsecamente el propio evangelio nos dice: yo estuve ahí, ¿no? Fui un testigo ocular. Y a manera de ir cerrando, sin concluir propiamente la pregunta planteada en sus orígenes, pero sí invitándoles a, por lo menos de pasada, trabajar al profesor Kuhlman. No es un texto en comparación con cualquiera de estos, no es un texto tan denso, ¿no? Pero sí nos va a abrir un panorama básico para plantearnos nuevas problemáticas y para ir entendiendo incluso por qué la investigación se ha abierto camino sobre algunas líneas en la actualidad, ¿no? A manera de cierre, yo solo quisiera dejar algunos elementos más para que consideremos. ¿Podemos ir a la siguiente lámina? Gracias. Y yo creo que más bien a la otra. Vamos a dejar por aquí que ustedes busquen algunos pasajes más. ¿Cuál podría ser la personalidad del cuarto evangelista? El cuarto evangelista, por lo pronto, podríamos decir, no forma parte del grupo de los 12. Es más, en el cuarto evangelio ni se menciona que Jesús escogió a 12 apóstoles. En el cuarto evangelio esta noción no es una noción de gran importancia. Es un evangelio que se produce en un medio teológico, pareciera que diferente, significativamente muy diferente al medio teológico de los sinópticos, que posiblemente está en una especie incluso de tensión entre la oficialidad y la no oficialidad. Sería quizá de entre los helenistas palestinenses o de Siria. Su texto sí es claramente un texto que surge de la meditación en profundidad de los sucesos centrales de la historia de la salvación. Y por tanto, Juan estará escribiendo para una comunidad a la que quiere decirle: estos son los sucesos salvíficos
que han transformado nuestra existencia y que siguen teniendo repercusiones en nuestra vivencia cristiana en la actualidad. Y por tanto, si podemos avanzar, por favor. Solo yo quisiera dejarles con estas últimas 3 láminas que van a estar a disposición, ya están a disposición de la librería y que quizá puedan remitirlas a quienes se inscribieron, pero que nos plantea una pregunta por la naturaleza de la revelación para aquellos que entendemos que en la Escritura se encuentra el fenómeno revelado a investigar y a trabajar. ¿Cuál es la naturaleza de las Escrituras? ¿Será que quizá aquel que las considera palabra divina no puede dudar del mensaje de validez universal que contienen? Pero ¿cómo es que ese mensaje se hace patente, se configura, se forma, se brinda y no pierde validez? ¿En qué sentido no pierde validez? Esto es parte de lo que habría que pensarse, y dejaré solamente la propuesta a la manera de alguno de los ya trabajados comentaristas y eruditos, que el texto bíblico, más que una obra que se puede reducir a una obra historiográfica, histórica, literaria o meramente, no sé, desde cualquier otra vertiente que quisieran verla, es más bien una obra monumental de sedimentación de vivencias que se han venido reflexionando de manera comunitaria, y que esa sedimentación fundamentalmente constatará 3 elementos neurálgicos. Sedimentación del recuerdo, pero el recuerdo nunca se puede reducir a la mera acumulación de datos. Pasó esto, aquello, lo otro, 20,000 hechos. El recuerdo es fundamentalmente interpretación de la existencia, y por eso es que incluso se hace necesario y vital para la vida de cualquier persona y de cualquier comunidad. Pero además no solo está versando sobre el recuerdo comunitario, sino ya sabemos que ha acontecido eso. Bueno, ¿y ahora qué significa lo que viví? Ya lo viví, ya lo vivimos. ¿Cuál fue su sentido? ¿Para dónde va esta vida que estamos caminando juntos? ¿Cuál es el significado? Sería quizá una de las grandes preguntas teológicas que está detrás de la pluma de cada uno de los autores, no solo de los evangelistas. Y desde luego, ahora toca escribir. Estos 3 elementos son diferentes, no son equivalentes, y no podemos reducir la Biblia solo a uno de ellos. Es más bien un condensado y una sedimentación que recoge a todos, y que por eso abre posibilidades de investigación muy amplias. Vamos a la siguiente lámina, por favor, que resume la idea de que transmitir, y esto es lo que están haciendo los evangelistas, exige principios de selección. Uno, ni siquiera las fotografías, los diarios, escribir la vida de una persona entera sería imposible si no hacemos una selección, y esa selección implica un criterio hermenéutico. ¿Cómo estoy interpretando? ¿Cuál es el sentido y el significado de lo que ha acontecido entre nosotros? Y la última, por favor. Los dejo, si no les he convencido, de que por favor lean un texto que no se van a arrepentir, porque reitero que no es ninguna obra comercial. Les dejo con una de las citas a manera otra vez de aperitivo para acercarse al profesor Pullman, quien nos dice textualmente: los evangelistas han tejido lazos entre las palabras y los relatos que han recibido de la tradición, cada uno a su manera, cada uno con su personalidad propia y sus particulares preocupaciones
teológicas. Más allá de si sabemos quiénes fueron, lo que sí podemos saber es que eran los 4 formidables teólogos cuya herencia nosotros podemos escudriñar para vivificar nuestra propia existencia. Muchísimas gracias. Aperturamos una pequeña ronda de preguntas, ¿te parece, Arely? Sí. Dejamos a 3 también por cuestión de tiempo y bajo la misma dinámica que las ocasiones anteriores. Entonces, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere participar? Por favor. Gracias. Bueno, entendiendo que estaba a reserva de que estudiemos el texto de Oscar Cullmann, pero según percibo, hay entonces una probabilidad de que quizá 2 sí sean los escritores, por ejemplo, Lucas, que escribe y dice, he puesto en orden las cosas, quizá Marcos también, quizá los otros 2 sean escuelas, o más o menos entendía así, un poquito. Gracias. No, muchas gracias, Andy. A ver, y yo creo que incluso, yo no sé si estamos mediados por la muerte del autor, pero es que claro, ha habido un ser humano que hizo la redacción, tal vez, si no uno, por ejemplo, en el caso de Juan, si hay una pluma en el capítulo 21 y en el 20, lo cierto es que ha habido un ser humano que hizo la redacción final, o por lo menos la redacción como quedó integrada en el canon neotestamentario, y eso es indudable e innegable. Pero quizá la articulación que merece la pena pensarse es que esa pluma es producto de un testimonio comunitario que surge en regiones geográficas distintas y bajo necesidades específicas de estas comunidades, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, hacer una participación? Claro. No, buenas tardes, soy Octavio. Yo, por ejemplo, yo soy historiador como tal y bueno, he estudiado los evangelios desde un punto de vista no teológico, sino histórico como tal. Y bueno, realmente creo que todos los evangelios tienen, bueno, nos queda claro que tienen particularidades diferentes. Algunos dicen otras cosas que otros no, como algunos se complementan. Y, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es como un evangelio que dice historias que, por ejemplo, que no dicen otros evangelios, pero son teológicamente muy fuertes, como la de la mujer samaritana, que pues es una crónica bien interesante porque Jesús se le revela y literalmente le dice a la mujer samaritana que él es el Mesías. Él es el Mesías al que han estado esperando tanto judíos como samaritanos. Y es muy interesante cómo que se le revela. O sea, como bien decía esa lámina de que el Evangelio de Juan era más bien un contexto para gente no propiamente judía israelita, sino judía pues de otro lado, o igual, gente que no, pagano. Pero sí, por ejemplo, también he escuchado que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, junto tal vez con Mateo. Y el más posterior ya, mucho tiempo después, es precisamente el de Lucas. Aunque Juan, no sé si fue un poco después de Mateo o también ya fue un poco más posterior, pero me gustaría que me aclarara esa duda. Juan y Lucas, pues, ¿qué tan fueron ya muy posteriores? O sea, como que los evangelios más así, podríamos decir, entre comillas, originales, eran Marcos y Mateo. Pero realmente, y los demás, Juan y Lucas, pues ya son tradiciones muy posteriores de los demás discípulos. Pero sí, es muy interesante ver cómo la cronología, pues, gira muy interesantemente, pues, en los 4 evangelios, pero más que nada, si quisiéramos conocer a un Jesús mucho más histórico, pues es el Evangelio de Marcos y Mateo, pero
también no hay que perder de vista los otros evangelios, porque finalmente los evangelios son propiamente relatos, pues que escriben gente que vivió pues en ciertas épocas y en ciertos contextos históricos. Pero bueno, ya me desvió mucho, pero sí, me gustaría saber las fechas más o menos. Bueno, el estado actual de la investigación insistirá en que el evangelio cronológicamente más antiguo y no por ello más original, o no por ello el que presenta al Jesús más histórico. Aquí habría que hacer estas distinciones y algunos matices que por cuestión de tiempo tal vez no nos dará la oportunidad ahora, pero en términos cronológicos el más antiguo sería Marcos, después vendría Mateo, después Lucas y finalmente la elaboración de Juan, que efectivamente estaría destinada para comunidades de la gentilidad. El trabajo de Juan, incluso de orden filosófico-teológico, es muy denso desde sus primeros versos, ¿no? En el principio, como dice, era el verbo, ¿no? Pero eso no significa que el más viejo nos haga conocer o nos brinde una imagen más histórica de Jesús, porque lo que hemos estado insistiendo es que no es la preocupación meramente histórica la que mueve la pluma de los evangelistas, y eso no significa que no tengan preocupación histórica, sino los hechos se convertirían en meros símbolos. Pero no, los 4 evangelistas tienen una preocupación histórica, pero su preocupación no se queda ahí. Es solo uno de los elementos para poder elaborar la propuesta fundamentalmente teológica que quieren comunicar a través de sus escritos, ¿no? Gracias. Una última pregunta para cerrar esta sesión. ¿Algún comentario? Aprovechen estas oportunidades. Precisamente nuestros espacios son para generar estos momentos de diálogo, de conversación, en los cuales podamos converger todos. Bueno, soy Maciel, pero bueno, más bien como un poquito pensando en lo que dice el compañero que ahorita comentó, pues la conferencia anterior, igual como para causar todavía más, así es, híjole, tengo mucha intriga, ¿no? Por esto, todavía para causar más, ¿no? En el historiador, lo que dijo, pues, Ana Paola, ¿no? La semana pasada, es que de hecho, y bueno, en el método histórico, pues está esa, también el profesor anterior lo comentaba, ¿no? Como pues mayor cercanía no implica necesariamente esto. Lo que a mí me escandalizó mucho que Ana Paola comentó, ¿no? Que si hubiera que retratar históricamente la crucifixión, ¿cuál de los evangelios lo haría? Y pues precisamente es el de Lucas, ¿no? Que sí es un texto, aunque más tardío que el de Marcos, aunque más tardío que el de Mateo, tiene un método, ¿no? Que está más encaminado, digamos, a lo que haría un historiador, ¿no? No propiamente es exactamente lo que haría, pero sí mucho más cercano a lo que haría un historiador. Entonces, pues, a lo mejor alguien que vivió, a lo mejor alguien que vivió de cerca los hechos, tal vez no los contaría con tanta precisión, como ese trabajo historiográfico de investigación que ahorita tú misma también nos comentas, ¿no? Entonces eso me escandalizó mucho y ahorita pues también tú lo planteas un poco. Quizá habría que hacer más precisiones. Las preguntas nos ayudan a ver hasta dónde logramos comunicar algunas cosas y en dónde quizá nos quedamos atorados, pero es que también es imposible que en algunos breves minutos se trabajen temas tan amplios. Pero habría que decir que el hecho de que Lucas comparta su método no quiere decir que es el único que operó con un método semejante. Sí, yo no puedo decir que Marcos no hizo un trabajo semejante al de Lucas solo porque no explicita cómo hizo su trabajo.
pero sí es evidente que está abrevando de esta tradición comunitaria y por tanto que Lucas haga explícito su método no lo hace necesariamente más confiable en términos de los criterios históricos. Y todavía más, si pensamos que cada evangelio es una propuesta teológica parcial, esa es la razón por la que este diatesarón no triunfó históricamente. Ya muy temprano, alguien dijo, vamos a hacer, ¿para qué necesitamos 4? Hagamos la síntesis en uno. Uno que afortunadamente no quedó canonizado, sino que quedaron 4. Y eso ya tendría que plantearnos nuevos desafíos. Uno de ellos, solo para abonar y adelantar, es que yo no puedo prescindir, si quiero entender a cabalidad la figura del Jesús que es Dios hombre y que es el ungido y el salvador de los seres humanos, porque es fundamentalmente esta preocupación teológica la que trabajarán los evangelistas, yo no puedo prescindir de uno de las 4 caras o de los 4 testimonios. Tan no puedo prescindir que incluso pensando en las 7 palabras, solo las encontraré en el testimonio reunido de los 4. Valdría la pena pensar en términos de criterios históricos, ¿con cuál de las 7 me quedo? No sé, reitero que son algunas preguntas para seguir abonando a la investigación. Y voy a hacer un breve comercial porque me parece que da para ello. La preocupación del museo se abre precisamente en torno a que no hay atajos y que necesitamos el trabajo serio, de escrutinio, de labor. Y por ello el museo ha abierto un abanico de programas académicos que no son de orden confesional. Es decir, si usted pertenece a alguna comunidad de fe, quizá tenga algún seminario, pues allí le enseñarán la doctrina y la confesión de fe de su comunidad. Pero los programas académicos que el museo ha abierto en torno a las escrituras buscan abrir un suelo común interconfesional o incluso de personas aconfesionales para trabajar desde la perspectiva literaria, teológica, histórica, filosófica, filológica y lingüística, la riqueza de las escrituras. Si usted desea mayor información, por ejemplo, en torno a un curso breve y propedéutico de 3 módulos que nos permitan abrir el panorama sobre qué es eso de las ciencias bíblicas, cómo trabajar el estudio de la escritura desde esta perspectiva, voy a pedirle ahí a nuestra compañera Rosario que se ponga en pie y pueden acercarse a ella o acercarse a una servidora al final de este tiempo para conocer más sobre estos programas de estudio, los diplomados en ciencias bíblicas, en idiomas bíblicos, en teología, en filosofía de la religión. Son herramientas que buscan abonar para nuestra comprensión cuidadosa, seria y espiritual de un texto que es serio y espiritual y fundamental para nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias, Arely. Pues, también estaremos dando por término a este seminario el día de hoy, sábado 23 de marzo del 2024. Gracias, Arely, gracias a todos los ponentes, Enoch, que estuvo aquí la semana pasada, a Ana Paola, a Carlos, que también hicieron posible esto y que, pues, como mencionaba un poco al inicio, ¿no? Estos espacios sirven para despejar dudas o para generar más, ¿no?, de ellas, ¿no? Y no es posible esta evolución en nuestro pensamiento y también en nuestro espíritu si no se permite este intercambio de un pensar nuestro y un pensar hacia los demás. Y que mediante esas actividades, pues creo que es posible. Creo que continúo con este comercial que dice Arely, en la cual prestemos atención a este ejercicio de la investigación, de la lectura,
este espíritu crítico que debemos de tener ante la actualidad, y qué mejor que los programas que pueden ofrecernos espacios como el Museo Maná, en la cual al final de cuentas vamos a hacer todos encontrar un punto en común, y creo que ese punto en común hace que estemos aquí más de 2 horas sentados escuchando 2 ponencias, ¿no? Muchas gracias, Arely, gracias al Museo Maná, gracias a todos los que acudieron. Y